Buenos días y gracias por su asistencia esta mañana. El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado ADN de la Innovación, Generación y Captura de Ideas, el cual está dirigido a todo el sector económico y emprendedor del país, sector comercial e industrial, pero sobre todo a aquellos que tienen en su ADN la visión de innovar. En este webinar intentaremos responder las inquietudes sobre el tema de innovar, tales como: ¿de qué forma la innovación con sentido puede ayudar a que las ideas se conviertan en realidad? Conocer la importancia de reinventar los modelos de negocio. De qué forma las empresas son capaces de convertir la innovación en un proceso diario, no esporádico y único para momentos de crisis. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a información relevante a través de temas de interés para el sector económico del país. A continuación, una breve reseña sobre nuestra ponente de esta mañana, ingeniera Melania Parada. Es ingeniera industrial con MBA en Dirección Estratégica de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, actualmente gerente de innovación y mejora continua en Termoencogibles. Melania lidera la transformación de mejora continua e innovación en Centroamérica y Vietnam de Termoencogibles, con un equipo multifuncional de 25 talentosos jóvenes. En los últimos años han desarrollado 11 cadenas de valor y más de 400 eventos de mejora sistemática que han logrado ahorros en costos, formación e inclusión del talento e impacto comercial y operativo en el negocio. En los últimos 2 años han escalado de la innovación al ADN de la compañía con más de 18 proyectos de intraemprendimiento con foco en nuevas alternativas de negocios. Melania tiene 20 años de experiencia, es una profesional certificada en Six Sigma Black Belt, Lean Gold y otras técnicas. Actualmente Melania está comprometida con crear ecosistemas de innovación. Su propósito es desarrollar este pensamiento en jóvenes para traer beneficios exponenciales a sus vidas y a la sociedad. Antes de iniciar este webinar, queremos recordar a los asistentes que si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante la presentación, pueden utilizar la casilla de preguntas y respuestas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. A continuación, dejo con ustedes a la ingeniera Melania Parada. Ok, gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Espero que les vaya a ser de su agrado y de su interés y les sirva mucho en su vida profesional y personal. Gracias al Ministerio de Economía por la invitación. Y gracias Termoencogibles por dejarnos compartir un poco de lo que hacemos desde el corazón de nuestra empresa. Así que empezamos. Gracias a todos por venir y espero que les sirva mucho este webinar. Empezamos la presentación. No me voy a presentar, creo que ya la presentación fue bastante amplia. Si necesitan más información, en LinkedIn nos pueden encontrar. Vamos a hablar un poquito acerca de nosotros, la empresa Termoencogibles. Es una empresa que ya tiene 50 años de existir y somos la empresa salvadoreña de empaques flexibles más grande del nivel centroamericano. Es decir, en la región, hoy por hoy somos los más grandes. Contamos con operaciones en 2 continentes, América y Asia, específicamente en El Salvador, y con orgullo, empresa salvadoreña, y en Asia, en el país de Vietnam. Tenemos 7 plantas productivas, 10 centros de distribución, 8 oficinas comerciales y más de 2.000 colaboradores que hacen esto posible. Hace poco cambiamos, y hace poco me refiero a 3 años, empezamos a cambiar nuestra visión de qué son los empaques. Y nuestros empaques ayudan a proteger, preservar y transportar productos de una manera práctica y en armonía con el medio ambiente. Contamos con una estrategia de sostenibilidad que rige nuestras operaciones y trabajamos bajo el modelo de economía circular. Contamos además con la planta recicladora más moderna de Latinoamérica y se las quiero presentar tal vez en una foto, pero sí, realmente estamos muy orgullosos. Ya tenemos alrededor de 8 años de tener esta planta. Es de las más modernas de Latinoamérica y el año pasado pudimos recolectar y reciclar 39 millones de libras de plástico. ¿Eso qué significa? El no uso de materiales fósiles para nuestra producción. Y eso eliminó 10.000 toneladas de CO2 que evitamos dar al medio ambiente, ¿verdad? Entonces, somos la empresa carbono neutral certificada desde el año pasado. Ya que les presenté un poco acerca de la empresa, también quiero decirles de que con esto de la pandemia, nuestra visión se ha vuelto un marco con el que debemos navegar de ahora en adelante, y nuestra visión es innovación sostenible para un mundo mejor. Si ustedes ven, no solo hablamos de empaque, sino que es innovación sostenible para un mundo mejor. ¿En qué mercados atendemos? ¿En qué segmentos de mercado atendemos?
Bueno, entendemos químicos de limpieza, todo lo que son detergentes, lejías, etcétera. Las avícolas, también producimos empaques para avícolas, grasas y aceites, productos frescos, harinas y cereales, cuidado personal, granos, retail, misceláneos, apparel, etcétera. Esto, si ustedes ven, es todo lo que es básico, ¿verdad? Y por eso en la pandemia realmente fue algo importante el seguir produciendo y el seguir atendiendo a nuestros clientes y que no faltaran sus insumos básicos. Hablando de pandemia, pues nuestro negocio, quiero comunicarles que sigue en marcha, realmente no hemos parado, tal vez hemos disminuido el porcentaje de personas operando en nuestra planta, pero realmente hoy por hoy, ya después de 5 meses de cuarentena, hemos podido sobrellevar esto. No hemos cerrado, cerramos como un par de días nada más, pero luego aperturamos nuevamente porque éramos de la cadena de insumos básicos y hemos ido aumentando la capacidad de producción en nuestras líneas hasta tener al personal ya al 100%. Realmente todo garantizando la seguridad de nuestras personas. Una gran ventaja fue que nosotros tenemos operaciones en Asia, como les comuniqué, que tenemos una planta en Vietnam, que de diciembre pues ya tenía protocolos de bioseguridad, los cuales nos pasaron y empezamos a trabajarlos desde muy temprano antes de decretar una pandemia. Y esto nos ayudó a proteger a nuestro personal. Eso es una primicia con la que todas las empresas, si quieren seguir operando, deben de tener. Y pues 3 semanas antes mandamos a nuestro personal administrativo a teletrabajo. Esto nos ayudó a poder garantizar que no habían problemas de conectividad, que todos tenían sus recursos necesarios para seguir operando desde casa. Y pues esto nos ha garantizado que podamos seguir sirviendo a nuestros clientes y a la sociedad, ¿verdad? Entonces, seguimos en pie, seguimos en marcha y más fuertes que nunca. Ya, vamos a entrar al tema. El tema que nos corresponde esta ocasión es la generación de ideas. Pero antes de la generación de ideas, quiero acá recalcar que no es hacer innovación por hacer innovación. La innovación con sentido es la que transforma el propósito en acción. Entonces, no solo es de dar ideas. Tenemos que saber de dónde provienen las ideas. Y para eso y para entender todo este concepto vamos a trabajar en 4 pilares. La primera es la innovación con sentido. ¿Y dónde viene eso? Se viene definiendo de un problema. Toda innovación nace de un problema, de una necesidad, de una oportunidad. Y otra cosa muy, muy relevante para las empresas, para los emprendedores, es que toda innovación tiene que estar enlazada con la estrategia de la compañía, para evitar la innovación sin sentido, para que cada innovación se vuelva un resultado más adelante, en un resultado tangible. Luego vamos a ver la parte de por qué innovar, ya que le damos un sentido a la innovación, definimos un problema y ahora tenemos que entender por qué innovar. Y la verdad que hoy por hoy los modelos de negocio se vuelven obsoletos rápidamente y tenemos que reinventarnos cada día si queremos subsistir en el negocio. ¿Y cómo hacemos esto? Hay estrategias, nosotros como Termoencogibles, esa es la que hemos optado por trabajar una estrategia de ambidestralidad. Se la vamos a explicar en esa fase. Luego vamos a hablar un poquito del tema en sí de la ponencia, es cómo generar ideas. Y para esto, pues, hay que tener promotores de ideas en las empresas o los emprendedores tienen que tener promotores de ideas que les habiliten poder conseguir ideas, obtener ideas y generar ideas. De igual manera, tenemos que tener un ambiente propicio para la creatividad y luego tenemos que tener técnicas, métodos para detonar esta creatividad. Y por último, y lo más importante después de la generación de ideas y que estas ya tienen sentido porque vinieron de un problema, vamos a convertir las ideas en resultados. Vamos a ver cómo en Termo manejamos un funnel de innovación, un embudo de innovación, cuáles son los criterios de selección para convertir estas ideas a resultados y que estos resultados le den sentido a las ideas que realmente empezaron. Entonces empezamos todo desde muchos años atrás. Toda la innovación, la creatividad nace de una necesidad, como les decía, de un origen.
Y por ejemplo, la rueda es un ejemplo sencillo y que todo el mundo lo conoce. Nace de una necesidad, no fue accidental, es una necesidad que el hombre tuvo por transportar algo, por moverlo, algo, no sé, grandes rocas, troncos, no sé qué, pero sí la necesidad de mover algo. Luego también los problemas y las necesidades traen evolución en los modelos. Entonces, ¿cómo lo podían hacer más rápido? ¿Cómo lo podían hacer mejor? ¿Cómo lo podían hacer más duradero? Y luego, bueno, no solamente necesitamos transportar cosas, sino que personas. ¿Cómo podemos transportar personas de manera más ágil, más segura, etcétera? Y así, la evolución de la rueda va a seguir en el tiempo, ya sea para un transporte, para una comunidad o para lo que sea, pero siempre naciendo de una necesidad. Igual para el almacenamiento de información. Bueno, y ahora, ¿cómo podríamos almacenar y analizar las cosas si no hay inteligencia artificial? Si yo sé que tenemos muchas personas que son muy buenas analizando números, pero los datos hoy son millones y millones y están enlazados entre sí y se pueden encontrar tendencias. Entonces, la necesidad de analizar todos esos datos que tenemos en el mundo es donde nace la inteligencia artificial. Y así pueden nacer diferentes tecnologías en base a diferentes necesidades, problemas y oportunidades. Y el secreto está en cómo encontrar el origen de estas necesidades o estar atentos, porque a veces las oportunidades pasan enfrente de nuestros ojos y no nos damos cuenta por no estar atentos a ese origen del problema o origen de la necesidad. Otra cosa que nos puede ayudar a definir los problemas cuando empezamos de cero es entender los problemas mundiales o los retos mundiales a los que nos estamos enfrentando. Y el Banco Internacional de Desarrollo ha catalogado 25 retos mundiales, que es donde podemos también empezar a navegar para encontrar innovación. Y aquí hay algunos de los cuales cité aquí, como el calentamiento global, manejo de desechos, baja calidad educativa, alto endeudamiento, incremento de la tasa de desempleo, etc. Son problemas que ahí están, que tiene que venir una innovación para poder ayudar a solventar esos problemas. Y luego también en estos años se han desarrollado tecnologías y encontramos las 7 principales tecnologías, que es la inteligencia artificial, el Bitcoin, blockchain, Internet de las cosas, la realidad virtual y aumentada, el Big Data, la biotecnología, que realmente sumados y poniendo como en una matriz estos retos mundiales y las principales tecnologías, empezamos a encontrar más oportunidades de negocio. Y luego agreguémosle esto algo más, las nuevas tendencias del consumidor. Hoy el consumidor compra más en línea que ir a un almacén. Hoy el consumidor quiere ver más, quiere sentirse que está ayudando al medio ambiente y tener un sentido verde. También quiere sentirse saludable. También el estrés de todo, tanto del trabajo, la familia, etcétera. Ellos también, el consumidor está comprando también cosas para desestresarse y también quiere vivir experiencias como lo que le llaman en marketing el customer experience. Viendo ese embudo y empezando a sintetizar problemas y cruzándolos con las tecnologías y luego con las formas del consumidor, podemos encontrar ideas creativas y empezar a tener retos para poder hacer innovación. Y aquí les traigo como un esquema de lo que en una empresa y de lo que nosotros en Termo estamos haciendo antes de generar una idea. Nosotros hacemos un propósito estratégico que lo revisamos frecuentemente. Hay empresas que lo hacen para 10 años, para 5, para 3. Hoy realmente tiene que hacerse frecuentemente porque el mundo está cambiando tan acelerado que la estrategia no puede quedarse pegada por 5 años. Entonces hacemos un propósito estratégico. Y para el propósito estratégico tomamos en cuenta algunos de los elementos que ya vimos en el slide anterior, que son problemas mundiales, análisis del entorno, riesgo, la tecnología, las tendencias del consumidor, etc., para poder hacer un propósito estratégico y un plan estratégico. Definido el plan estratégico de una empresa, empezamos a hacer las tesis de innovación de la empresa. ¿Y qué son las tesis de innovación? Estas nos van a dar el margen
donde van a estar saliendo nuestras ideas. El marco conceptual de donde van a estar las ideas también nos va a dar en dónde no vamos a innovar. Y entonces vamos a tener marcos de referencias para que las ideas vayan alineadas al propósito estratégico. Y posteriormente ya pasaríamos a la generación de ideas, ya con esos marcos de referencia, para que las ideas tengan sentido. Y ya con las ideas, pues les voy a explicar más adelante cómo hacemos para priorizarlas. Y ahora que entendimos cómo se define el propósito de la innovación o de dónde proviene, vamos a entender por qué innovar. Y nos dice Alexander Osterwalder, que es uno de los creadores de libros muy buenos, como La propuesta de valor, el Business Model Canvas, y un último que les recomiendo muchísimo, que es The Invisible Company, que es la compañía invencible. Esta trata de lo que les voy a hablar a continuación, de empresas ambidiestras. Pero él dice que los modelos de negocio caducan como yogur en la nevera. ¿Qué quiere decir eso? Que continuamente los modelos de negocio, por el contexto, por lo que sea, están cambiando. O sea, tienen que cambiar porque caducan rápidamente. Y esa es la razón principal por la que innovar en las empresas. Y si no, veamos el ejemplo. Con esto de la pandemia, hoy es la pandemia, mañana y en un futuro vendrán otras cosas más. Y modelos de negocios tan robustos como las aerolíneas, el turismo, los hoteles, el cinema y así muchas más pueden quedar obsoletos de la noche a la mañana o pueden cambiar drásticamente de la noche a la mañana. Y modelos robustos que vienen de décadas atrás. Entonces, no hay modelo robusto que garantice la perpetuidad del negocio. Y no solamente modelos robustos, sino que, si no, leamos lo que dice Brian Chesky, director ejecutivo y cofundador de Airbnb. Todos, la mayoría conoce Airbnb, y si no lo conocen o ya lo han usado, también conocen Uber. Él dice, tardamos 12 años en construir el negocio de Airbnb y perdimos casi todo en cuestión de 4 a 6 semanas. No es solo negocios robustos, es negocios jóvenes de una década, de 8 años, que vienen y han cambiado su modelo de negocio de la noche a la mañana. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que estamos haciendo nosotros? Realmente, recetas pueden haber muchas, pero nosotros hemos optado por esta, que es la estrategia de ambidestralidad. ¿En qué consiste la estrategia de ambidestralidad? Para nosotros es manejar dos mundos a la vez. En el mundo celeste que ustedes podrán ver a su derecha, es el mundo de maximizar los recursos o el negocio core que hoy por hoy tenemos. Un negocio que ya está en pie, que tiene innovación sostenida, eficiencia, renovación, luego madura y tiene mejora continua y maximiza todos sus recursos, se vuelve muy eficiente, se vuelve de alta calidad, bajos costos, muy competitivo. Y ese mundo siempre tiene que existir, porque es cómo potenciamos el core del negocio y cómo lo mantenemos. Eso es lo que hoy por hoy nos da la rentabilidad del negocio. Pero también por otro lado, que es el mundo rosa, y esto no es cuestión de género, es los mundos que hoy por hoy tenemos y manejamos. El mundo rosa es aquel mundo de la exploración, de la creatividad, de la búsqueda de nuevos negocios. Que si hay algo que va a matar nuestro negocio del core, nosotros mismos lo encontremos y digamos, ¿cómo nos reinventamos? O hacer negocios que nunca nos esperamos. Y este mundo es más de la ideación, del descubrimiento, de hacer el prototipado, de encontrar el mínimo producto viable, hasta tener una conformación y luego poder escalarlo como un negocio completo y a llevarlo al mundo azul. Entonces, hemos optado por esta estrategia. Y los dejo con el concepto que la empresa ambidiestra es aquella que combina la eficiencia e innovación, es decir, que es capaz de explotar el negocio actual y explorar a la vez nuevas oportunidades de negocio. Una última explicación con esto de la ambidestralidad, y es, como ustedes lo ven, dos mundos, explotación y exploración. La explotación
Y si ustedes ven al centro es el core. La explotación es lo que está más cerca del core y la exploración, perdón, es lo que está más lejos del core. En la explotación, ahí hacemos innovación de sostenimiento, ahí podemos aplicar robótica para tener más o automatización en los procesos para hacerlos más productivos en nuestro core, orientada a modernizar el presente de la organización. Ahí usamos mejora continua, extensiones de línea, nuevos productos, nuevos procesos. Pero en la exploración es la innovación adyacente y disruptiva, orientada a construir nuevos negocios futuros para la organización. Y es donde se reinventan los modelos de negocio, nuevas tecnologías, etc. Y bueno, ya que aprendimos, ya vamos en el cuadro 3, ya aprendimos que la innovación tiene un sentido y un propósito que proviene de los problemas. Luego aprendimos por qué innovar y cómo nuestros modelos de negocio pueden caducar. Y hoy vamos a cómo generar esas ideas. ¿Cómo podemos generar grandiosas ideas y cómo podemos llevarlas a resultados? Vamos a verlo en 3 partes. En promotores de ideas, ¿qué es lo que promueve que la gente nos dé ideas o crear ideas? ¿Cómo podemos tener un ambiente de creatividad? Y las técnicas para detonar creatividad. Y aquí tal vez les dejo como una frase que dice Jeff Bezos, que es el founder y CEO de Amazon. Nuestro éxito en Amazon es una función directa del número de experimentos que hacemos por año, por mes, por semana y por día. Sí, ellos continuamente están generando ideas y experimentando sobre esas ideas. Nosotros en Termoencogibles tenemos 3 líneas que son los promotores de ideas hoy por hoy. Tenemos el intraemprendimiento, que es innovar hacia adentro, innovar con nuestra gente, innovar de dentro hacia afuera. Y creemos que innovando con nuestra gente, trayendo ideas, promoviendo ideas con nuestra gente, podemos incluso tener ideas para nuevos modelos de negocio o innovación hacia adentro también del core. También tenemos la vinculación, que es otro de nuestros promotores. Y luego es la búsqueda de la industria 4.0. Esos son nuestros 3 promotores y de los cuales les voy a hablar un poco. Primero, el primer promotor que hemos escogido es el intraemprendimiento. Como les decía, es innovación de adentro hacia afuera. Y para eso, pues, nos asesoramos de expertos, ya que si el conocimiento no lo teníamos en casa, lo teníamos que traer. Nos aliamos con Idearia Lab, que es una empresa mexicana que ya ha hecho esto antes. Inbox, que es una empresa salvadoreña que nos ayuda a trabajar la cultura del intraemprendimiento, y Nestor Co, que es una industria, que es un consultor español que también nos ha ayudado a sembrar la semilla de la innovación en la empresa. Entonces, con ellos nos pusimos a trabajar y determinamos que hay 3 pilares para crear el sistema operativo de innovación. Uno es la estrategia, otro es la práctica o la praxis, y el otro es la cultura. En estrategia tenemos, como ya les comenté anteriormente, hacemos tesis para hacer un marco de referencia de dónde van a estar nuestras ideas. Luego tenemos un comité de innovación, que es el que resguarda, que es el que desarrolla el talento, que es el que da el aval de los proyectos. Tenemos un presupuesto también, porque para esto se tiene que tener un presupuesto para poder ayudar a las ideas que se formen y que lleguen a resultados. También tenemos un framework de trabajo, que estos son métricos, políticas y varias cosas que tenemos para poder poner en un formato de trabajo todo lo que hacemos. Luego tenemos la praxis, que es donde diferentes equipos llenan el portafolio de proyectos de innovación. Tenemos la gestión, que tenemos un equipo dedicado al 100% para mejora continua y para innovación, que están únicamente para eso, para poder detonar esta cultura y para poder hacer realidad las ideas. Tenemos la ejecución y resultados. Eso lo llevamos en la praxis. Y también la cultura, que es bastante importante de generar en toda nuestra gente. Y lo hacemos a través del conocimiento, porque lo desarrollamos. Tenemos un pensum para desarrollar nuestra gente. Y la participación en todo lo que es ideas, equipos de trabajo, etcétera. Y aquí tal vez un par de fotos de los cuales, cómo hacemos nuestras ideatones.
cómo colaboramos en equipo y traemos a todas las personas para que puedan aportar sus ideas. El siguiente de promotor después del intraemprendimiento es la vinculación. Y esto lo estamos trabajando con ASI, Inbox y USAID. Este es un sitio tanto físico como virtual que está gestándose en termoencogibles. Le hemos llamado el Thermolab, que este tiene dos propósitos. Uno, vincular la empresa, las diferentes industrias, el gobierno, la academia, los emprendedores, los inversionistas, para poder encontrar esas startups que luego se conviertan en modelos de negocio rentables. Y el segundo propósito es desarrollar a la gente, desarrollar a las personas, tanto de la academia, de la industria, del gobierno, todo el que quiera tomar un curso, un workshop, o ir al laboratorio a hacer un prototipado en sus máquinas de impresión 3D, cortadoras. Queremos también ahí tener todo lo de educación mediante realidad virtual y realidad aumentada para poder formar un ecosistema robusto que ayude al país a poder tener startups de gran nivel. Y eso pues es una de las cosas que estamos construyendo. Va a ser el primer edificio con certificación EDGE. Eso quiere decir que es amigable con el medio ambiente. Y este va a estar listo este año. Así que prepárense para formar parte del ecosistema. Y bueno, nuestro siguiente promotor es la búsqueda de la industria 4.0, que aquí es donde queremos ver todas las nuevas tendencias tecnológicas que están saliendo y poderlas utilizar para ponerlas a disposición del ecosistema. También aquí nos hemos aliado con una empresa que se llama Rocker, que nos está ayudando a poner nuestras ideas de forma tecnológica y poder impulsar todas las ideas que tengamos y que tengan que ver con la industria 4.0. Así que también eso lo estaremos construyendo este año. Y pues, ya que les expliqué todo lo que promueve, todo lo que nos va a ayudar a promover las ideas, les voy a explicar también cómo hacemos un ambiente de trabajo favorable para la creatividad. Y nosotros empezamos el año pasado con una ideatón, después de haber hecho las tesis, el propósito, la estrategia, etcétera. Llegamos a hacer la ideatón. Y esto la hicimos en el Museo Muna, con tal de que nuestra gente tuviera un ambiente propicio para idear y crear. Así que los dejo con este video, espero que les guste. Considero que tenemos un esfuerzo por incorporar la innovación en el ADN de nuestra compañía. Es un paso que está generando un gran impacto, no solamente porque aprovecha las grandes ideas de sus colaboradores, sino porque valora el potencial que cada uno tenemos en dejar huella en nuestro mundo. Pues antes que nada, súper orgulloso, ¿verdad?, de pertenecer a esta gran empresa, muy motivado, porque básicamente todo lo que estamos aprendiendo nos enseña a no seguir pensando de la misma manera, a siempre seguir pensando fuera de la caja y tener esas ideas innovadoras que van a llevar a nuestra empresa Termoencogibles a ser la empresa del futuro. Es clave tener equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Tener gente de todas las áreas de las organizaciones, porque al final cada uno va a aportar su granito de arena y la visión o el hecho de tener a todos los procesos integrados puede traer a casa ideas de negocio muchísimo más disruptivas. Y este día en la empresa como Termoencogibles estamos marcando un hito, somos líderes en la región y estamos haciendo una jornada de innovación. Esto nos va a permitir llegar a nuestros clientes actuales para marcar un nuevo lineamiento dentro del mercado. Bueno, eso fue
cómo nosotros propiciamos el ambiente para la creatividad. Y ahora pues vamos a pasar a cómo generar ideas. Realmente técnicas para generar ideas y detonar la creatividad hay muchas. Les voy a dejar aquí 4 técnicas que ustedes más adelante las pueden investigar, o si me escriben en mi LinkedIn les puedo explicar un poco más. Pero estas son las 4 que más me gustan y que creo que a ustedes también les va a gustar y les va a llamar a la creatividad. A veces cuando estamos tratando de ser creativos nos da un poco de pena o nos da pena expresar nuestra idea, porque pensamos que si decimos que vamos a hacer algo diferente se pueden reír de nosotros, pero esto se trata de ponernos a pensar como niños, con un pensamiento en la estrategia y en los problemas del mundo. Es difícil, pero con la práctica se logra. La primera es una técnica que le llamamos Da Vinci, que es una técnica que usa tu subconsciente para generar ideas. Y lo primero, si ustedes se fijan en esta técnica, es definir el problema. ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que no encaja? ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos? Y ya de acuerdo con eso, la gente cierra los ojos y empieza a dibujar lo que le venga a la mente, sin preocuparse por el estilo, el color, la precisión. Y al final se analizan los dibujos y por cada elemento separado se hace un conjunto, se analiza y se determina posiblemente una idea. Entonces, eso es bastante creativa. También tenemos otra de ojos limpios u ojos frescos, como le llaman. Esa técnica te ayuda a generar ideas creativas a partir de una mente no condicionada. A veces cuando estamos en el día a día, el mismo trabajo te condiciona y te hace ponerte paradigmas. Pero cuando tú invitas a una persona con ojos limpios o con ojos frescos, posiblemente de otra industria que no conoce donde tú estás trabajando, o de otra startup que no conoce lo que tú estás haciendo, o de otra universidad, o incluso de otro país con otras culturas, hoy que tenemos la facilidad de conectar tan rápido, podemos invitar a una generación de ideas, personas de otros países, de otras culturas, que nos ayuden a dar ideas frescas. Entonces, esa es otra técnica. También la técnica de Scamper, que ya es un poquito más técnica, es más con más herramientas y tiene más profundidad en su elaboración. Scamper es sustituir, por sus siglas, sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otros usos, eliminar y reordenar. Cada letra tiene preguntas que nos ayudan a darle otros usos a un producto, a combinar diferentes estilos de mercado o a combinar diferentes preferencias del cliente, a modificar ciertas cosas. Entonces, a partir de eso se hacen experimentos, se dan ideas y de eso salen ideas que más adelante se convierten en negocio. Y la otra que es bastante sencilla, que es muy común y bastante utilizada, que es el brainstorming, que es una lluvia de ideas, que no hay idea mala, todas las ideas se toman en cuenta. Y después de esta sesión se validan las ideas y luego se priorizan y finalmente se filtran. Realmente la generación de ideas no es lo más complicado en esto de innovación. Lo más complicado es que realmente tenga un sentido y que esté alineado a un problema, a una estrategia, y que por último realmente nos dé un resultado. Entonces esas son las técnicas que tenemos y ustedes pueden encontrar más. Y estas ideas, después de que tenemos todo este conjunto de ideas, va la siguiente: ¿cómo estas ideas convertirlas en resultados? ¿Cómo siendo tantas podemos priorizar? Y nosotros trabajamos con este funnel de innovación, que hacemos el llamado de innovación, todo lo de las ideatones y todas las ideas se vierten en un funnel, y luego a esto lo pasamos por diferentes pasos. Uno es descubrimiento del cliente, que se lo voy a explicar más adelante, donde hacemos el fit del problema y la solución, luego pasa por la validación del cliente, luego la creación del cliente, y a todo esto las ideas se van acotando, y posiblemente de 100 ideas, nada más el 5% o el 3% se convierte en un modelo de negocio nuevo. Entonces, a medida que van pasando por el funnel, se van acotando hasta convertirse en un modelo de negocio. Y aquí se los traigo un poquito más explicado, ya con los criterios de selección.
algunos criterios de selección. Vertimos las ideas y en la parte de discovery lo que queremos es hacer un fit entre el problema y la solución. Más adelante traigo un ejemplo para explicárselos mejor. El problema aquí, lo más importante es tener o evidenciar el tamaño del problema. No estamos hablando del tamaño del mercado, el tamaño del problema. ¿Qué tan grande es ese problema? Porque si es grande, obviamente en un futuro vamos a encontrar mercado y grande. Si es pequeño, posiblemente no encontremos mucho que poderle potenciar. Entonces, tenemos que evidenciar el tamaño del problema y si podemos hacer una solución prototipo para ese problema. Luego, si hay un fit entre el problema y solución, entonces podemos pasar a la siguiente etapa. Si no encontramos un fit, entonces algunas ideas van quedando siendo descartadas o poniéndose en stand-by. Luego pasamos a la validación, donde ahí sí medimos cuál es el tamaño del mercado, cuánto podríamos llegar a vender y si nosotros en planta o en el producto o tenemos la capacidad de hacer ese nivel de producción que demanda el mercado. Si hay un fit entre el mercado y el producto, entonces estamos listos para pasar a la creación. Si no, las ideas ahí se van descartando. Y un rol importante del comité de innovación es poder definir qué ideas pasan y qué ideas no pasan. Y luego llegar a la fase de creación, donde ya tenemos un modelo de negocio construido, podemos explotar el mercado y explotar el producto y hacer el fit entre estos dos. Si eso se logra, entonces estamos listos para construir una compañía nueva o una unidad de negocios nueva. Entonces, con esto de la pandemia, nosotros tenemos un funnel de innovación con muchos proyectos, pero les quiero dar a conocer este porque ahorita estamos con lo de la pandemia. Le llamamos el funnel de productos COVID porque hubo bastantes ideas de cómo ayudar en esta pandemia y que había mercado y teníamos posibles soluciones. Se hablaron de botas, se hablaron de batas, se hablaron de guantes, etc. Pero lo que les quiero decir es un poquito contarles la historia. El problema fue, lo veíamos en las redes, veíamos que gente estaba utilizando, médicos de primera línea estaban utilizando las bolsas para poder utilizarlas de gabachas. Esto en diferentes partes del mundo, no específicamente en El Salvador, esto era a nivel mundial. Y esto nos trajo a la mente que hay un problema, aquí hay algo que resolver. ¿Y cómo lo podemos resolver? ¿Tendríamos nosotros esa competencia? Y recuerdo que esto fue cuando empezaron a cerrar los aeropuertos. Un equipo que venía de México, colaboradores de Termo, venían de México y alcanzaron a llegar antes de que cerraran las fronteras. Obviamente se quedaron en cuarentena, pero desde donde estaban en su cuarentena, empezamos a hablar de estos temas. Miren, yo creo que hay un problema grande con los recursos que tienen los médicos de protección, con los recursos de protección que tenían. Y ellos empezaron a idear desde su cuarto, por eso tiene un sticker abajo, si ven en la foto de producto, tiene un sticker porque les daban las bolsas contadas y entonces, y tenían un código para el cuarto donde ellos estaban. Entonces empezaron a idear con una Gillette de las que le habían dado un prototipo de gabacha. Y lo empezaron a idear y luego las fotos las mandaron a planta y en planta que nunca habíamos hecho este tipo de producto, empezamos a producir batas de protección para enfermeras, médicos y gente de primera línea. Y pues vimos que había un problema y vimos que podíamos tener un prototipo de solución. Hecho, pasamos del discovery a la validación. El producto lo mandamos a validar a Estados Unidos para ver qué nivel de protección tenían y nivel de protección bastante bueno y necesario para el COVID. Tuvimos nivel de protección N1, N2 y N3, lo que nos ayudó a poder empezar a donar estas batas. Y las primeras donaciones las hicimos en El Salvador, al Ministerio de Salud, y realmente fue algo muy bueno porque en ese momento se carecía de algunas cosas para la pandemia y nos encantó poder ayudar. Y luego después de que ya empezamos a donar y la gente nos daba su feedback de cómo era la bata, qué es lo que sentía, tal vez algunas modificaciones al producto, y cuando lo validamos,
ya empezamos a comercializarlo. Y entonces llevamos a la par las dos cosas, el tanto donarlo como comercializarlo. Hubieron pedidos para Europa y pudimos mandar nuestras batas a Europa. Así que ya hay pedidos para Estados Unidos también. Entonces, y ahí estamos en la etapa de creación, a ver si podemos explotar el mercado y explotar el producto. Y en esa etapa vamos. Y así con un ejemplo les quería explicar cómo una idea se va convirtiendo en un resultado y cómo una idea proviene realmente de un problema. Entonces, realmente un equipo extraordinario que trabajó en esto y muchas lecciones aprendidas. No solo hicimos gabaches, sino que también guantes. Estos, pues, ya llevamos 300,000 unidades donadas en toda Centroamérica. Y es algo que, pues, de alguna u otra manera no solo estamos protegiendo a nuestra gente, sino que a toda la gente que adquiere una de estas gabachas. Así que, realmente para resumirles lo que vimos el día de ahora, y espero no haberme tardado mucho, para resumir, la innovación con sentido es lo que transforma el propósito en acción. Vimos 4 pilares importantes. Uno que es la innovación con sentido, pero definiendo el problema, y que la innovación tiene que estar enlazada con la estrategia. Eso es lo principal. Luego entendimos por qué debemos innovar. Los modelos de negocio hoy, como dice Alexander Osterwalder, caducan como yogur en la nevera. Tenemos que reinventar nuestros modelos de negocio. No hay otra alternativa. La innovación hoy no es un tema de moda como lo era antes. Hoy es una necesidad. Y para eso, hoy por hoy en Termo estamos usando la estrategia de ambidistralidad. Luego también hablamos de cómo generar ideas, de tener promotores de ideas, de crear un ambiente propicio para la creatividad y tener técnicas para la creatividad también. Y luego, y muy importante, cómo convertir esas ideas en resultados. Cómo manejamos nuestro funnel de innovación, cómo son nuestros criterios. Más adelante, no se pierdan los siguientes webinars que hay, el que viene es para ver cómo filtramos esas ideas. Ahí vamos a hablar más de eso. Entonces, espero que haya quedado muy entendido esto, y si no, pues también vamos a pasar al área de preguntas y respuestas por si necesitan ahondar más en algún tema. Así que esto ha sido todo de mi parte, no sé, pues el foro queda abierto para las preguntas. En ese momento procedemos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas, apoyados por un colega del Ministerio de Economía, quien les dirigirá a la ingeniera Melania Parada. Buenas, hemos recibido las siguientes preguntas por parte del público asistente. La primera pregunta dice así: ¿qué herramienta utilizan para determinar el tamaño del problema, o cuál es el criterio que utilizan como evaluador del tamaño del problema, que dijeron que era importante en su presentación? Muy buena pregunta. Nosotros hacemos investigaciones, entrevistas, y para eso en la exploración no son entrevistas como de servicio al cliente, de que te gusta el app que estás utilizando, te llegó a tiempo. No son entrevistas así, sino que son entrevistas para explorar a profundidad qué es lo que quiere el cliente. Y hay técnicas tales como un conversatorio, que no puede ser realmente una entrevista. Te vas a tomar un café con un amigo si estás investigando algo de medicina, te vas a tomar un café con un amigo que es doctor, que es enfermera, lo que sea, y empiezas a hablar del trabajo y empiezan a hablar de temas parecidos. Y, por ejemplo, cuando nosotros hicimos el tema de batas, le hablamos a diferentes doctores para ver cuáles eran sus necesidades, y así empezamos a explorar que tenían necesidades no solo de batas, de guantes, que a la hora de quitarse las batas o el guante también era un punto de contaminación. Entonces, para ver de qué tamaño es el problema, se hacen entrevistas, y lo mínimo que puedes entrevistar para ver un tamaño de problema es 100 personas, y determinando cuál es el propósito de esa entrevista. Son 100 personas, y de esas personas se hace una tendencia y se encuentran patrones y se enlazan patrones. Por ejemplo, tantos dijeron que es difícil encontrar una gabacha que se sientan seguros y que sea descartable. Entonces, se empiezan a armar patrones, y con esos patrones se determina el tamaño. No es un número. No pienses que el tamaño del problema es un número, sino que es
qué tan grande ves el problema y no es específicamente, no lo quieras ver como un número, míralo como qué tanto se enlaza con el problema del país, qué tanto se enlaza con problemas mundiales. Entonces tú vas a ver la tendencia y ahí puedes determinar qué grande es, pero no esperes ver un número, sino que espera ver como si sale en las redes en cantidades exageradas, o tal vez no sale en redes, nadie comenta acerca de esos problemas, y entonces eso hace ver que el problema es pequeño. Entonces esa sería mi respuesta. No sé si hay algo otra más. Sí, tenemos otra pregunta que va también con comentario. Dice así: felicitaciones por la excelente presentación. Gracias por compartir tanto conocimiento. A usted y a Termo, el agradecimiento. Y la pregunta dice: ¿cuál herramienta es la más indicada o qué forma de innovación recomienda para una microempresa sin los recursos de una empresa grande? Ok, bien buena pregunta. Nosotros, independientemente del tamaño que sea la empresa, cuando empiezas a prototipar, lo haces con el mínimo recurso disponible. Tú te haces un presupuesto con el mínimo recurso. Por ejemplo, nuestras batas fueron con una bolsa de basura en un cuarto de hotel con una Gillette, o sea, para hacer el prototipo y empezar el mínimo recurso. Una empresa mediana podría tener en su presupuesto posiblemente un 3% de sus recursos para poder empezar a innovar, ¿verdad? No hay un dato exacto de cuánto debería ser el presupuesto, pero sí el presupuesto está dado de acuerdo a la decisión que tu empresa está dispuesta a aportar en innovación. Y la técnica, pues, porque me preguntaste técnicas acerca de cómo empezar esto, las técnicas son las mismas. Realmente nosotros ocupamos para darle seguimiento a la innovación una metodología que se llama Scrum, que es de una idea, vas pasando a revisiones diarias, semanales, un equipo, y esa herramienta es una de las que te puede servir para hacer prototipo rápido, equivocarte rápido y aprender rápido. Y pues realmente el presupuesto va a estar en manos de cuánto decían aportar en la innovación en tu empresa. Eso. Gracias. Justamente la siguiente pregunta era sobre si se utilizaban metodologías ágiles como Scrum. Ya nos contestó Melania. Aquí hay una que vamos a abordar desde dos aristas, desde el programa ADN de la innovación y también desde lo que nos pueda comentar Melania. Y la pregunta es: ¿cómo aplicar operativamente la innovación en la organización? Primero voy a aprovechar para hablar un poco del programa de ADN de la innovación para los que es primera vez que nos acompañan, y es que justamente este programa ha sido diseñado con una serie de pasos para que cualquier empresa pueda iniciar a gestionar sistémicamente la innovación, ¿verdad? Entonces, hemos postulado una serie de pasos. Cómo se prepara la cultura del cambio fue una de las ponencias que hemos tenido anteriormente. Cómo se alinea la innovación con la estrategia de la empresa, ¿verdad? Cómo se fomenta, otro webinar fue cómo se fomenta la creatividad, espacios de creatividad, ¿verdad? Entonces, esta es una serie de pasos, ¿verdad?, que las empresas pueden ir adoptando a su nivel, a su tamaño, ¿verdad?, para generar su propio sistema de gestión de la innovación, ¿verdad? Entonces, los podemos invitar a que busquen siempre dentro de Economía Digital el resto de presentaciones o webinars de contenido de ADN de la innovación, donde también están las presentaciones. Y si nos acompañan en todo el ciclo de webinars, vamos a llegar hasta la formulación de proyectos. Entonces, ojalá estemos por ahí todos. Y ahora también parte importante y por lo que me tomé la libertad de hacer esta respuesta es porque el contenido ha sido co-creado con las empresas que nos están acompañando en sus ponencias,
¿verdad? Para no ser justamente tan estrictos de decir así se tiene que hacer, sino que explorar modelos que las empresas en El Salvador han implementado. Entonces, dejo a Melania para que nos comente un poco del modelo de Termo. Okay. Te voy a complementar, muy buena respuesta. No traje ese slide, pero también un slide muy importante en la innovación. Tal vez ustedes lo vieron en anteriores o lo van a ver en los próximos webinars. Hay un modelo, porque la pregunta fue específicamente cómo hago innovación en mi core. Innovación se puede hacer en el core y para nuevos negocios también. Hay una gráfica que la pueden buscar en internet, es la trayectoria o la trascendencia de la innovación, donde hay un eje de X y un eje de Y, donde se divide en tres partes. La primera, cómo hacemos innovación en el core, que es cómo optimizamos nuestros procesos, ya sea con pocos recursos o incluso puedes automatizar tus recursos. Entonces, ¿cómo hacemos innovación hacia el core? ¿Cómo mejoramos el costo, la calidad, cómo eficientamos los procesos, cómo mejoramos la productividad por metro cuadrado, por persona, etcétera? Esa es innovación hacia el core. ¿Cómo podemos vender mejor? ¿Cómo podemos desarrollar una mejor duración de nuestro producto, etcétera? Esa es innovación hacia el core. Y hay muchas herramientas para eso, desde mejora continua, puedes usar Lean Manufacturing, Six Sigma o las tecnologías nuevas como automatización y robotización para los procesos. Y luego después se amplía un poco más el scope de la innovación y va a la innovación adyacente, que es muy cercana al core, es bastante cercana al core. En la adyacencia lo que se busca es nuevos productos, ya sea parecidos al core o que dependan del core. Por ejemplo, si nuestro core es empaques flexibles y la adyacencia sería empaques de producto reciclado o otros productos de material plástico reciclado, por ejemplo, pero que no sean empaques, que sean otros productos. Esa es una adyacencia porque ocupamos el core para poder hacer nuevas cosas. O incluso puede cambiar el mercado. Entonces, esa es una adyacencia. Y luego, entonces, están un poco más adelante la innovación disruptiva, que ese es totalmente diferente el producto y totalmente diferente el mercado. Entonces, así son esos tres puentes de innovación y la innovación se puede hacer en los tres, ¿verdad? Eso, no sé si espero haber contestado también tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas por el momento. Entonces, pasamos a la despedida del webinar. Muchísimas gracias. Agradecemos a la ingeniero Melania Parada, quien nos brindó información de suma importancia para todo el sector industrial del país y especialmente a quienes viven la pasión de innovar. Aprovechar para agradecer a las personas de la academia, de instituciones afines, de los sectores empresariales del país, así como a todos aquellos interesados en el tema de la innovación por acompañarnos este día. Antes de finalizar, queremos invitarlos a visitar nuestras redes sociales del Ministerio de Economía, donde podrán ver la programación de otra serie de webinars que estaremos presentando. Dentro de la web economiadigital.minec.gov.sb, bajo la categoría de reapertura económica, podrán encontrar la presentación realizada el día de hoy. De antemano, muchas gracias por su participación y los esperamos en los próximos que realizaremos en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Tengan un buen día.